Buenas noches con todos y bienvenidos a su clase del 30 de agosto del 2021, su clase didáctica de la química. El día de hoy vamos a desarrollar un problema que tiene que ver con respecto a la fórmula molecular, cómo poder obtenerla y calcularla. Y un dato muy importante es que lo vamos a hacer a partir de la fórmula empírica. Y haciéndolo de la fórmula empírica, lo que hacemos es aplicarle un factor para poder encontrar la fórmula molecular de la sustancia. Entonces, para ello vamos a ilustrarnos con un problemita, ¿no? Que es la forma más adecuada de poder... Entonces, el problema dice, ¿cuál es la fórmula molecular ¿Cuál es la fórmula molecular de una sustancia compuesta? Por carbono, 84.5%. E hidrógeno. Si su peso molecular es de 142. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo en realidad aquí? Vamos a calcular la fórmula molecular partiendo de una sustancia compuesta. Nuevamente, yo siempre uso y creo que es lo más apropiado para poder darle una mejor visión al que trata de desarrollar estos problemas. En este caso, los estudiantes. Y pensar que esta de aquí es justamente la sustancia. Pero nos menciona que está compuesta por el 84.5% de carbono y muy importante, el hidrógeno. No nos dan el porcentaje. Pero nosotros, ¿qué hacemos o cómo hemos venido trabajando estos problemas? Si esta es mi sustancia, la diferencia del porcentaje le corresponde al otro elemento, ¿no? Si es que no nos lo dan. Ahora, hay que aclarar un dato muy importante. Si hubiese un tercer elemento, yo ya no puedo hacer esa asunción. Si, por ejemplo, aquí hubiese un nitrógeno, ya no puedo yo hacer esa asunción exceptuando el caso en el cual nos definan por decir porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y nos dejen el nitrógeno sin ningún porcentaje. Ahí sí podemos asumir que esto es el 100%. Por lo tanto, podemos implicar que este 100% son 100 gramos de la sustancia. Si es posible inferir eso. Entonces, bajo ese contexto, si esto es mi 100%, que es igual a 100 gramos, yo tengo implícito el valor de la diferencia que le corresponde al hidrógeno. En este caso, 15.5. Muy importante, estamos asumiendo que esta sustancia es el 100% o 100 gramos.
¿Por qué voy a hacer esta asunción? ¿O por qué parto de esta premisa? Porque vamos a calcular, como les mencioné, primero la fórmula empírica. Entonces vamos a partir de la fórmula empírica. Y de ahí nosotros vamos a obtener la fórmula molecular. Y en el cálculo de la fórmula molecular, ahí nos va a servir este peso molecular, que es de 142. Entonces, bien, vamos a trabajar la fórmula empírica. Por favor, cada quien en casa o donde se encuentren puede trabajarla. Así que, manos a la obra y saquen sus apuntes, por favor. Bien, vamos viendo el carbono. El carbono, que tiene 84.5 gramos. Eso es lo que es parte de la sustancia. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? La relación. Que una mol de carbono le corresponden ¿cuántos gramos de carbono? A ver, ayúdenos con eso, Anthony Gualoto. Una mol de carbono, ¿cuántos gramos de carbono le corresponden, Anthony? En una mol son 12 gramos de carbono, maestra. Así es, entonces 12 gramos de carbono. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poder simplificar gramos de carbono con gramos de carbono y quedarnos con las moles. Acuérdense que luego veíamos el número menor de moles y ese número lo dividíamos para los elementos. Y ahí sacábamos la fórmula empírica. Bien, vamos a plantear la igual cosa sucede con el hidrógeno. El hidrógeno vale con 15.5 gramos. Una mol de hidrógeno es 1 gramo de hidrógeno. Pesa 1, ¿verdad? El hidrógeno, ¿no? A ver, Sí, ingeniera. ya, gracias, María. Entonces, listo. Aquí tenemos 15.5. A ver, alguien con su calculadora. 84.5 dividido para 12. ¿A cuánto da? Lidia Gaibor. 16.82. No puede ser. 84.5 dividido para 12. Máster, era 7.04. Ahí sí, pues. Sí, 7.04. ¿Y con qué unidades? Con moles de carbono. Y el hidrógeno, en cambio, 15.5 por 1 dividido para 1 es lo mismo. 15.5 moles de hidrógeno. Perfecto. Entonces ya tenemos los dos valores. ¿Con cuál de ellos nos quedamos? Odalis Banchón. ¿Con cuál de ellos nos quedamos para dividir y poder armar nuestra fórmula empírica? Con el hidrógeno. Con el menor. ¿Cuál es el Con el menor? carbono. A ver, un momento. Carbono. ¿Cuál es Lidia? 7.04. Lidia, ya gracias Alejandro. Lidia, respóndame. El carbono 7.04. Eso, correcto. El carbono, cuidado, alguien. Por ahí escuché el hidrógeno. No, el hidrógeno no me puedo quedar porque el valor de mole es de 15.5. Y tengo que buscar siempre el menor. El menor está acá con el carbono, 7.04. Si tuviese un tercer elemento y supongamos que ese tercer elemento tuviese menos que 7.04, entonces me quedo con ese elemento para dividirlo y encontrar la relación de las moles, de los números de moles.
Entonces, vamos encontrando la relación del número de moles. Entonces, tengo el carbono, que es 7,04, dividido para 7,04, que esto es igual a 1, y tengo el hidrógeno, que es 15,5, dividido para 7,04. ¿Cuánto da 15,5 dividido para 7,04? Eddie Cajape. Disculpe, ¿qué dijo? ¿Cuánto da? ¿Me puede repetir? Estamos haciendo la operación, Eddie. Por favor, preste atención. 15,5 dividido para 7,04. ¿Cuánto da el resultado? 2.20. Don Braulio, muchas gracias. ¿Cuánto da? 2.20. 2,20, correcto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros dijimos en las clases anteriores? Que podemos quedarnos con estos decimales. No, el número entero. No podemos quedar. Entonces, aquí vamos a aplicar una herramienta muy interesante de aproximación. Y ya ahora sí usando los conocimientos que ustedes tienen con respecto al tema de formulación. Entonces, si yo armo una estructura de carbono con hidrógeno, con estos valores como tal, 1 y 2,2, esto no nos conduce a nada, absolutamente a nada. Sin embargo, sí podemos encontrar una fórmula empírica si usamos un factor de 5 para multiplicarlo. De manera que esto quede 1 por 5 y 2,2 por 5. De manera que se hagan valores enteros. Entonces, 2,2 por 5, ¿a cuánto da? A 11. A 11. Esto sí tiene, en el tema de la formulación, más sentido. Que tenga 5 de carbono y 11 de hidrógeno. Entonces, ya tendría yo aquí la fórmula empírica. Ahora, necesito encontrar la fórmula molecular. Ya esta es la nueva parte, en realidad, de este cálculo. Y para obtener la fórmula molecular, vamos a multiplicar los subíndices de la fórmula empírica. Y lo vamos a hacer por un factor que lo vamos a definir como n. Entonces, esta es su fórmula empírica multiplicado por el factor n, en donde esta n es igual. Esta n es igual al peso molecular proporcionado justamente por el experimento dividido para el peso molecular obtenido de la fórmula empírica.
la voy a encerrar en rojo. Porque con esta relación voy a trabajar para luego este valor, insertarlo acá. Entonces regresamos al origen del problema. ¿Cuál es este peso molecular experimental? Los 142 gramos. ¿Y el peso molecular de la fórmula empírica cuál es? Simple. Carbono 12 por 5, 60. 1 por 11, 11. 60 más 11, 71. Entonces, 142 dividido para 71, ¿a cuánto da igual? Ayúdenos, Diego Valladares. Sí, Miss, dígame. No le escucho. Sale a Dos, 2. Miss. A 2. Ingeniera, ¿puede repetir cómo sale el Yo tengo 71? ya el 2 aquí. Ya tengo definido este factor N. Entonces, ahora regreso a la forma para obtener la fórmula molecular. Por 2. Entonces, ¿esto qué es igual? 5 por 2, 10. Y el hidrógeno, 11 por 2, 22. Entonces, esto es finalmente mi fórmula molecular. Master, Dime, Alejandro. ¿podría decir dónde salió el 71? ¿Qué? Es la... Ayúdenos, ya le vamos a responder. Ayúdenos, Daritza Erazo. Aquí es igual el factor N que requerimos para multiplicarlo por la fórmula molecular, Daritza Erazo. El factor N, como dijo, El factor es N. de la fórmula empírica. No. Aquí es igual el factor N, el que está en cuadro Al, rojo. al peso molecular experimental dividido para el peso molecular de la fórmula empírica. Correcto. Entonces, el peso molecular experimental, ¿quién me lo da? Eso me va a decir. El ejercicio. Ahora aquí lo nombramos. Al inicio del ejercicio. Ya, es que quiero que otra persona me responda. Gracias. Aranza, ¿quién me da el peso molecular experimental? Aranza Sosa, por favor, repórtese. Aranza. Pueden escribir, señores. Ya ustedes saben que estas clases son participativas. El peso molecular del experimento. ¿Quién me da este peso molecular experimental, Aranza? Respóndanme por el chat. Yo, señores, ya en estos días envío el juego de problemas en la plataforma. Porque del juego de problemas va a salir el examen. Tienen que poner atención a lo que se está explicando en clase. A ver, está perdida Aranza, simplemente. Pierina Rodríguez, ¿de dónde sale el peso molecular experimental, Pierina Rodríguez? Pierina Rodríguez, por favor, responda. ¿De dónde sale el peso molecular experimental?
Señorita Pierina Rodríguez, por favor, repórtese y díganos de dónde sale el peso molecular experimental. Otra persona que ha dejado abandonada esa conexión o simplemente se desconecta para tomarse la foto. Veamos a Daniela Uvilla. ¿De dónde sale el peso molecular experimental? Daniela Uvilla, por favor, repórtese. Nada, tampoco. Ruth Tello. Ruth Tello. Ruth Tello, por favor, responda. Ha dejado abandonado. Franklin Navas. Ruth Tello, díganos de dónde sale el valor del peso molecular experimental. ¿Quién lo determina? Ayúdele, Diego Posligua, no podemos quedarnos en conexión estancados. Diego Posligua, ayúdenos. Ya, Caroli Torres ha respondido. Muchas gracias, Caroli. Diego Posligua, ¿de dónde sale el valor de peso molecular experimental? Carolyn y don Braulio, por supuesto, don Braulio lo dijo inclusive. Eso sale del problema. En el problema se determinó que nos está preguntando cuál es la fórmula molecular de una sustancia compuesta de carbono y hidrógeno y nos daba el problema que de carbono había 84.5% de carbono. Inferimos que la diferencia de la sustancia le corresponde al hidrógeno, es decir, del 15.5. Y además en el problema o en el experimento nos dice que el peso molecular es de 142. Entonces, de ahí sale este valor, el peso molecular experimental. Pero tengo... Máster, A ver, le escucho a Ariel, diga. disculpe que no haya respondido. Lo que pasa es que estaba llegando a mi casa, estaba en el bus y ya pues, no podía sacar el teléfono. Pues estaba atento a la clase. Bueno, gracias, Ariel. Entonces, ahora sí la pregunta que hace, Alejandro. El peso molecular de la fórmula empírica, ¿de dónde la saco? No saco de la fórmula empírica porque ya encontramos acá. Hicimos la relación de moles, lo multiplicamos por un factor de 5. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con este 2.2. Tiene que ser siempre un valor entero. Pero ¿qué pasa? Yo tampoco arbitrariamente puedo este valor hacerlo entero o subirlo a 3. Entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de un artificio matemático que le dé sentido a esta fórmula empírica. Entonces, ese es este 5. Pero el 5 tengo que multiplicarlo a los 2 elementos de mi fórmula, tanto en el carbono como el hidrógeno. Entonces, por eso es 1 por 5 y 2.2 por 5, 11. Y de aquí yo saco mi peso molecular. Ya nosotros hemos visto en otros problemas cómo sacar pesos moleculares. Carbono es 12, 12 por 5, 60. Hidrógeno es 1 por 11, 11. 60 más 11, 71, que es este valor. Y luego lo que hacíamos era dividir 142 para 71, que nos da 2. Regresamos con este valor para encontrar la fórmula molecular. Entonces multiplicamos el 2 por los subíndices de la fórmula empírica. Entonces 2 por 5, 10, hidrógeno 11 por 2, 22. Ahí tenemos nosotros la respuesta de la fórmula molecular.
Bien, ¿alguna pregunta, señores? Los que puedan, por favor, prendan la cámara para hacer la foto del curso. Master, una consulta. Dígame, Ruth. Cuando vamos a sacar de gramos a mol a los elementos, siempre que encontramos un decimal, lo multiplicamos por 5. No, hija, lo que pasa es que tenemos, en este caso, ahí viene el criterio de la formulación. Entonces, tenemos que emplear ese criterio para buscar un factor o un número con el cual podamos multiplicarlo y hacerlo un número entero. Entonces, la finalidad es convertirlo en un número entero. Claro, esa es la finalidad siempre. Ya, gracias, Master. Master, disculpe que le interrumpa. También tengo entendido que, por decir, en este caso tenemos a carbono y a hidrógeno, y el resultado que nos dio del primero fue 7.04 y de hidrógeno fue 15.5. Tengo entendido también que podríamos coger de los dos el valor más pequeño y dividirlo para las otras cantidades y para sí mismo. Correcto, así es. Es que por eso, a ver, déjenme agrandar la pantalla que todavía no puedo tomar la foto. Por eso, para ya la fórmula empírica, yo tengo que hacer un comparativo entre los elementos del compuesto. Y siempre me quedo con el más chico, con el valor más chico, en este caso 7,04. Si hubiese un tercero, y supongamos que el tercero hubiera dado 3.1, me quedo con el 3.1. Y el 3.1 me toca dividirlo para cada uno de los valores. En este caso nos dio 7.04. Por eso es que el carbono lo dividimos para sí mismo. Pero el hidrógeno que nos dio 15.5 lo dividimos para 7. Esa es la primera parte del cálculo. Eso es para ya la fórmula empírica. Esto de aquí, jóvenes, es fórmula empírica. Eso es fórmula empírica. La fórmula molecular es el cálculo posterior, donde voy a encontrar un nuevo factor. Si ustedes se percatan, aquí hay, este 5 fue para redondear la fórmula empírica. Pero de ahí, para encontrar la fórmula molecular, tengo que encontrar una N. Y esa N multiplicarla por la fórmula empírica. Por favor, ¿está claro esta parte? Sí me explico. Ingeniero, siempre se va a utilizar el
factor matemático para poder convertir un número decimal en entero con múltiplos de 5. Puede ser 5 o puede ser 10, porque si utilizamos otro dígito, igual va a quedar en decimal, a menos que se haga un redondeo. Sí, el asunto es buscar un factor que tenga sentido también dentro de la formulación. No es usual, por ejemplo, si yo multiplicase 2.2 por 7, ¿cuánto me daría? Sarita, a ver. ¿Cuánto nos daría si yo 2.2 lo multiplicase por 7? 15,4. ¿Qué ocurre ahí? Sigo con el mismo problema. Sigue siendo un decimal, no me sirve. ¿Qué pasa si yo cojo un 6, por ejemplo? 2.2 por 6. 13.2. Sigo con el mismo problema. O sea, yo tengo que buscar aproximarlo a un número entero. ¿Sí me explico, don Braulio? Confirme, don Braulio, si me expliqué. Digo, sí, ingeniera, pero yo digo, por ejemplo, si se multiplica el 2.2 por 3, va a salir a 6.6. Ahí que se redondea a 7. No, busque cómo aproximarlo a entero. Si sale 6.6 no me sirve. Eso es lo que le estoy diciendo, por eso. Los números, los factores más probables son aquellos que sean múltiplos de 5. En este caso, 5 o 10. Y siempre procure buscar los más bajos. Los más bajos. Bien, vamos a dejar hasta ahí la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.